La historia que voy a contar es real y la he mantenido guardada durante mucho tiempo. A lo largo de mi vida, he experimentado situaciones similares y siempre las he atribuido a sueños, alucinaciones o a mi vívida imaginación que muchas veces me hace divagar mientras estoy despierto. A diferencia de otros relatos que he escrito, compartir un acontecimiento personal, algo que considero real, me resulta aún más desafiante. Por ello, de antemano pido disculpas por cualquier falla en la calidad de este relato. Sin embargo, aún así espero que lo disfruten y lo encuentren interesante. Sucedió hace mucho tiempo, cuando tenía 16 años. Como siempre que surgía la oportunidad, mi familia y yo salíamos de viaje para explorar el país. Mis abuelos eran los típicos amantes de las aventuras por carretera. Les encantaba pueblear, como ellos decían. Nos emocionaba descubrir cada rincón de México, y es por eso que tengo muchas historias personales que aún no he compartido con nadie, ni siquiera con mi actual familia. En aquella ocasión, como era costumbre, nos acompañaba mi pequeño loro, un periquito atolero que me regalaron cuando tenía tan solo 6 años y que estuvo conmigo durante casi 25. Ese pequeño emplumado conoció más del territorio mexicano que muchas personas, de eso estoy seguro. Ese día, nos adentrábamos en un tramo de la Sierra Madre conocido como el Espinazo del Diablo, una carretera serpenteante, y yo, siendo como era, no tardé en marearme. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentirme bastante mal. Desafortunadamente, en un lugar así, y con autos detrás y delante nuestro, era imposible detenerse. No me quedó más remedio que aguantar hasta poder parar en algún punto para descansar. En una de las partes más altas del camino, o al menos así me pareció, encontramos un pequeño restaurante atendido por una señora muy amable y su hija. Para mí, fue una bendición poder bajar del auto y tomar aire fresco. Mientras preparaban nuestra comida, les dije a mis abuelos que saldría un momento con mi loro a tomar aire alrededor del restaurante. Por supuesto, me dieron la clásica advertencia de no alejarme, pero confiaban mucho en mí, así que no se negaron. Nunca me gustó mucho el contacto con gente desconocida, así que para evitarlo me dirigí a la parte trasera del restaurante, lejos de los autos y de otros clientes. La vista de aquel lugar era hermosa. Pocas veces tenía la oportunidad de ver lugares tan verdes y naturales como ese. Era como estar perdido en medio de la nada, salvo, por supuesto, por el ruido de los autos pasando por la carretera. No pasó mucho tiempo hasta que lo vi. Una pequeña abertura entre los árboles. La curiosidad me llevó a acercarme para observar con cautela, atento a dónde pisaba para evitar caer por algún barranco. Al mirar más cerca, vi lo que parecía un camino viejo. No era algo extraño. En otros viajes había encontrado caminos así que llevaban a cobertizos o, en algunas ocasiones, a lugares hermosos, como lagunas o ríos ocultos. Así que sin pensarlo 2 veces, salté la pequeña valla y me adentré en aquel lugar desconocido. A cada paso me maravillaba con los enormes árboles y la vegetación exuberante que me rodeaba. Siempre había sentido afinidad por la naturaleza, aunque evitaba tocar las plantas debido a malas experiencias pasadas con insectos. No me alejé mucho,
pero el camino continuaba y no podía ver su final, así que decidí regresar. Sin embargo, al girarme, el camino por el que había venido ya no estaba. Un muro de árboles y hierba me bloqueaba el paso. Desconcertado, examiné mi entorno en busca del camino de regreso, pero no había nada. Solo me quedaba seguir avanzando por el sendero que se adentraba cada vez más en la vegetación. A pesar de mi desconcierto, no sentía miedo. Me convencí de que encontraría algún lugar donde pedir indicaciones para volver al restaurante. Al fin y al cabo, no era la primera vez que me perdía. Al final del camino, exhalé con alivio al ver un pequeño pueblo. Conté apenas unas 8 o 9 casas de piedra y madera, dispuestas en torno a una plaza vacía. Eran viviendas muy antiguas, con techos de paja y ventanas cubiertas por sencillas cortinas. Recorrí el pueblo en busca de algún comercio al que preguntar, pero no encontré ninguno. Tampoco había señales de personas. Tomé la decisión de tocar una puerta, pero nadie respondió. Lo intenté en otra, con el mismo resultado. Era como si el lugar estuviera desierto desde hacía años. Lo más extraño era que no había forma de salir del pueblo, aparte del sendero por donde había llegado. El miedo empezaba a apoderarse de mí. Desorientado y sin saber qué hacer, levanté la vista hacia el cielo en busca de alguna señal, una referencia que me indicara la posición del sol o tal vez alguna estrella visible durante el día para guiarme. No soy un experto en la navegación por las estrellas, pero tenía la esperanza de encontrar algo para orientarme. Sin embargo, aún era temprano, o al menos eso pensaba. Fue entonces cuando noté algo aterrador. Una enorme luna blanca brillaba en el cielo. ¿Cómo es que no me había dado cuenta de que ya había anochecido? No tuve tiempo de procesar la situación. Las puertas de esas casas comenzaron a abrirse, todas al mismo tiempo. De ellas emergieron hombres y mujeres con apariencia descuidada, sus ropas raídas e incluso algunas completamente hechos jirones. No puedo recordar claramente el rostro de ninguno de ellos, pero la mayoría tenían el cabello largo y sucio. Sin embargo, su apariencia no era lo peor. Arrastraban cuerpos de animales muertos, aún desangrándose como si acabaran de rebanarles el cuello. A medida que avanzaban hacia el centro del pueblo, la sangre dejaba un rastro detrás de ellos. No podía dejar de mirar aquel espectáculo macabro. A la luz de la luna, aquello era aterrador. Mis piernas temblaban de miedo, y algo muy dentro de mí sabía que no eran humanos. Demonios o espíritus, no importaba. Tenía que largarme de aquel maldito lugar. Pero por supuesto, el camino había desaparecido. Por más que buscaba desesperadamente a mi alrededor, no podía encontrar la ruta por la que había llegado. Un inmenso muro de árboles y hierba se levantaba a mi alrededor, atrapándome con esas malditas cosas. Para este punto, mis lágrimas brotaban silenciosamente, tratando de no hacer ruido, pero mi llanto se intensificaba cada vez más. Estaba completamente aterrorizado.
Los cadáveres de los animales comenzaron a gritar y mugir como si todavía estuvieran vivos. Me vieron. Esas malditas criaturas se dieron cuenta de mi presencia y avanzaron hacia mí, con los cuerpos de los animales todavía en sus manos. Se acercaban cada vez más sin dejar de mirarme. No podía moverme, paralizado por el terror y las lágrimas que empañaban mi vista. Entonces lo escuché, un sonido inconfundible que me llamaba. Era el chillido agudo de mi loro, proveniente de alguna parte en el interior de aquellos árboles. Corrí. Cerré los ojos y corrí, atravesando aquellas malditas cosas, esquivando árboles y ramas a medida que avanzaba con todas mis fuerzas. No me importaba nada en ese momento. Solo seguía corriendo, tratando de dejar atrás aquel horror. Me adentré en el bosque sin detenerme, desesperado por alejarme lo más posible. Finalmente lo vi. Mi amigo emplumado estaba a pocos metros de distancia, llamándome desde su jaula. Me detuve para recuperar el aliento, mirando sobre mi hombro y rezando para que esas cosas no me hubieran seguido. Nada. No había nada detrás de mí. El camino había desaparecido por completo, bajo la densa vegetación. Me dejé caer exhausto al lado de la jaula, notando que aún era de día y los autos seguían pasando por la carretera. Mis abuelos no habían salido a buscarme aparentemente. Dudé. ¿Me había quedado dormido y solo fue una pesadilla? Ya nada se sentía real. Decidí no decir nada y llevé a mi compañero a la entrada del restaurante, con ansias de comer y salir lo más rápido posible de aquel maldito lugar. Jamás he compartido esta historia con nadie, ni ninguna de mis experiencias pasadas, siempre por la misma razón. Al final, todo parece como un sueño, sin rastros o pruebas que puedan demostrarlo. Aunque sean mínimos, no queda nada de aquellas experiencias. Así que espero que hayan disfrutado de esta historia, un tanto distinta a las que suelo escribir, ya que no se trata solo de mera ficción. Contar una experiencia, por así decirlo, real, me resulta más complicado. Por último, me encantaría recibir sus comentarios, y si les ha gustado, por favor, háganmelo saber. Gracias por escuchar.